ahí lo recupero. Entonces, ustedes pidieron los últimos 15 minutos para duda, ¿no? Entonces, así será. Buenos días a todos, muchachos. Nosotros ya hemos visto esta parte, funciones recursivas auxiliares, lista de listas y abreviaciones de listas, pues realmente no hay mucho que hablar, es solo el uso del list, ¿sí? Ya saben que a partir de ese punto toca usar estudiante intermedio, ¿no? Bueno, muchachos, ahora venimos a hablar de las definiciones dentro de funciones. Vamos a hablar ahora de los locales, definiciones locales, ¿sí? Ustedes muchas veces han necesitado crear variables dentro de las funciones y ahora lo vamos a poder hacer con local. Local, ¿cómo funciona? ¿Cierto? Local funciona de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, observen acá, ¿sí? Entonces vamos a abrir el Dr. Racket y probemos este ejemplo, ¿sí? Probemos el siguiente ejemplo. En un segundito. Ese video bien está como... Voy a apagar como la luz. Sí está. Y el tablero estorba. Así está un poco que mejor. Entonces, veamos. Bueno, entonces, vamos acá al Dr. Racket. Entonces, vamos a empezar con el uso del local. Cambiémonos acá. Entonces, venimos, ¿sí? Por ejemplo, define f de a, ¿cierto? Supongamos que esta función, ¿cierto? Tiene el siguiente contrato. F recibe un número y saca un número, ¿sí? Y a, ¿cierto? Hagamos una función, no, lista, f, lista i, recibe una lista de números y nos da un número. Supongamos que esta función lo que va a hacer, ¿cierto? Es recibir una lista y retornar la lista con los elementos elevados al cuadrado, por ejemplo. Y si es una lista de números. Y acá pongamos un ejemplo, ¿cierto? Yo llamo a f con la lista 1, 2, 3 y me tiene que retornar la lista con 1, 4, 9, ¿sí? Bien, entonces nosotros normalmente lo que hacíamos acá era, recuerden que como es una definición recursiva, lo primero que hay que preguntar es si la lista está vacía, no me gusta. Entonces si la lista es vacía, entonces retorno vacío. En otro caso, ¿cierto? En otro caso, pues sencillamente hago cons de sqr del fields de lista, ¿cierto? Con el llamado recursivo con el res de lista, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces probémosla. Entonces tengo f el sqr si está mal cerrado. Hay que cerrarlo acá. Cerrarlo aquí y acá nos sobra un paréntesis. Bueno, le hay que llamar a f de list 1, 2, 3 y pues efectivamente list 1, 4, 9, ¿cierto? Pero supongamos que esta operación de acá, ¿cierto? Es más complicada. Supongamos que ahora ya no es elevar al cuadrado, sino, por ejemplo, va a ser con cada uno de los elementos, va a ser lo siguiente. Va a ser, supongamos que A es el elemento, ¿cierto? Con uno de los elementos, lo siguiente. Suponga que A es un elemento. ¿Y qué va a ser? Va a ser A al cuadrado más 2 dividido todo esto, ¿cierto? Dividido todo esto, supongamos A al cubo más 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería de pasar aquí con este pedacito? Se debe cambiar, ¿no? Esto le sumamos 2, ¿cierto?
lo dividimos, se divide esto con la misma función, ¿cierto? Está la división, aquí debo meterlo. Entonces se divide con la suma de a al cubo, xpt de a3, lo sumamos con 3, supongo que es eso, ¿no? Y ya está. Ajá, bien. No es A, no es del first, ¿cierto? Estamos complicando esto un poco más. Entonces voy a hacer acá un llamado de una vez, para no molestarme escribiéndolo siempre. Entonces, bueno, y se tarda un poquito. Bueno, y ahí lo hice. Pero yo quiero complicarlo aún más, ¿cierto? Entonces, suponga que si A, que es un elemento de los elementos, voy a llamarlos A. Ahora, suponga que A es par y si A es par, entonces A es igual a esto. Si A es impar, o sea, en otro caso, vamos a hacer que A es igual, pero vamos a cambiar un pequeño detalle. Por ejemplo, que aquí sea, en vez de al cubo más 3, por ejemplo, al cubo más 4. ¿Estamos allí? Entonces, ¿qué cambiaremos en la función para que esto suceda? Hay que aumentar el condicional, ¿no? Entonces, habría que poner que, si no estoy mal, la función even pregunta si es par. Entonces, si A es par, ¿cierto? Si A es par, entonces, ¿qué hacemos? Lo que está copiado acá, ¿cierto? Debo borrar un paréntesis. Listo, ahí ya tengo el caso. Y en otro caso, ¿qué cambiaría? Que en vez de este 3 sería un 4, ¿cierto? Simplemente cambié esto. Vamos a probarlo. Y aquí ya viene, porque sería bueno colocar un local. ¿Ustedes qué notan repetido ahí? Perdón, aquí no va cerrado. Esperen. No, a ver si aquí está mal cerrado. Me falta cerrar una, ¿no? Ah, no, even. Falta un paréntesis acá. Eso. ¿Así estaba? Ah, es que lista. Entonces, supongan que pasó eso, ¿cierto? Lo que quiero llegar aquí es que ustedes empiezan a ver que hay cosas repetidas. ¿Y notan que, por ejemplo, este SQR está como repetido? Lo único que cambia es que aquí es un 3 y un 4. Entonces, uno como podría, digamos, ahorrarse esto, ¿sí? Entonces, sería como bueno tener esto ya hecho en otra parte y sencillamente usarlo, ¿no? ¿No les parece? O sea, sencillamente que eso se calcule antes, porque yo ya sé, muchachos, yo ya sé que ese cálculo se repite. ¿Qué pasa con el código que se repite? ¿Ustedes qué han notado cuando ustedes copian y pegan el mismo código? ¿Qué pasa? Se vuelve largo, ¿cierto? Entonces, mejor porque no utilizamos lo siguiente. Entonces, aquí está el ejemplo, pero antes de eso les voy a explicar cómo funciona. Un local, ¿cierto? Tiene dos partes. Una parte acá, ¿cierto? Que está entre paréntesis donde ustedes hacen las definiciones de variables o funciones. Y acá, donde ustedes las usan. Entonces, por ejemplo, define A3, por ejemplo. Define B4, ¿cierto? Y por acá, que por ejemplo, podríamos hacer la de A más B, ¿cierto? Podríamos, B, se va adentro. La suma de A más B, ¿cierto? Bueno, y ya lo estructuré. Lo podemos probar acá afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese A más B, esta A y esta B que ustedes crean, solo existen dentro del local, ¿cierto? Solo existen dentro del local. Entonces, ustedes pueden crear esto, hacerlo, permite hacer definiciones. Por ejemplo, yo puedo tener acá un define, por ejemplo, A igual a 8, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que va a pasar?
¿Toma el 3 o toma el 8? Toma el 8 porque El 3, ustedes, digamos, eso se llama bind, eso es ocultamiento. Ustedes pueden crear locales que sobrescriban variables que estén afuera. Es algo que deben tener mucho cuidado. Por ejemplo, usted tiene esta, digamos, variable global que se ve en todo el código, que tiene un valor de 8. Y ahora va a tomar, ustedes crearon otra acá, ¿cierto? Esperen. Ustedes crearon otra acá. Pero, ¿qué carajos pasa? Crearon otra acá, ¿cierto? Ah, este es el problema. Crearon otra acá, ¿cierto? Que vale 3. Si yo lo doy run, miren lo que va a pasar. Me va a devolver 7. ¿Lo ven? Esta A sobreescribió esta A de acá, pero únicamente dentro del local, ¿sí? De hecho, yo podría tener un local dentro de un local. Recuerden que eso no tiene restricción. Por ejemplo, coloquemos acá, recuerden que el local tiene dos partes. La primera es las declaraciones de variables o funciones, y en la segunda ustedes tienen el uso, ¿sí? El área donde las usan. Entonces, por acá yo, por ejemplo, también podría escribir otro local. Yo puedo tener los locales que yo necesito. Y miren lo que voy a hacer para que lo pillen. Define A más A3. Define B más AB. Entonces yo les voy a hacer la pregunta a ustedes de oro. Me falta cerrar acá. Y acá tengo el área de uso, ¿no? Entonces yo voy a decir más AB. Entonces, muchachos, ustedes me van a decir, aquí cierra el local y cierra el local externo. Listo. ¿Cuánto da eso? Ya sabemos que... ¿Cuánto daría eso? Miren cómo se va poniendo esto interesante. ¿Esta quién es? Esta A que hay aquí. La de arriba, ¿cierto? No puede ser esta A. ¿Por qué? Porque la está definiendo. Y ahora el chiste, ¿quién es esta B? La de arriba. Perdón. No, esta B es la de arriba, eso estamos claros. Pero esta de aquí, ¿quién es? La que acaba de definir. O la de arriba. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es la que acabo de Si fuese C++, si fuese en hipo, sí es la que acaba de crear. Miren y acá verán. ¿Qué cosa tan demorada? ¿Qué pasó aquí? Ya está definido. O sea, dentro del local, ¿cierto? Exactamente. O sea, ustedes pueden sobreescribir externas, como esta, pero no pueden sobreescribir internas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto se le conocen como variables locales. Cuando ustedes crean una variable dentro de un local, se denomina una variable local, ¿cierto? Y cuando usted la crea externa, o sea, la crea directamente, se le denomina variable global, ¿sí? Ustedes el próximo semestre en IPO van a ver mucho de eso, variables globales, variables locales. Las variables globales son aquellas que son visibles en todo el código. ¿Qué quiere decir? No importa la estructura interna que yo cree, este A debería de poderse ver. Por ejemplo, si yo creo una función, yo puedo utilizar el A, ¿estamos de acuerdo? Si yo creara un F, yo puedo llamar este A, sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa con las locales? Estas únicamente existen dentro de los locals. Esto la verdad no lo esperaba. Racket no permite sobreescribir variables locales. La verdad no lo esperaba, ¿sí? Entonces, es que el chiste, muchachos, es que esta definición dependía de la de arriba. Sí, pero bueno, eso igual lo verán con más detalle cuando vean C++. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Preguntas sobre el local? ¿Sobre cómo se crean las variables? Entonces, dado esto, muchachos, vamos a hacer algo interesante. Ustedes notan que este cálculo de aquí es repetido. Supongan que esto es una función muy larga, ¿sí? Y yo quiero, como resumirlo. ¿Qué haría yo? ¿Ustedes qué creen? Voy a poner un local. Pero para eso, ustedes deben tener presente eso. Yo para calcular necesito el first de lista, ¿cierto?
¿Qué pasa si la lista es empty y intento sacar el first? Me hagan error. Va a dar un error, ¿cierto? Entonces, Ahí ya está en cualquier caso, dígame. Pero ahí ya le está preguntando al principio. Sí, pero yo no puedo preguntar antes por el first. O sea, yo lo primero que tengo que preguntar es la condición de parada, porque si yo llego a preguntar por el first y la lista es vacía, va a arrojar un error. Recuerden que el empty debe ir de primero. Tomando eso en cuenta, cualquier cosa que yo quiera calcular debe ir después de empty. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a poner else, ¿sí? Y voy a crear un local, ¿sí? Área de definiciones, abro paréntesis, cierro paréntesis, mi área de definiciones, y ahora voy a definir una variable A, y esa variable A va a contener esta, la operación, ¿sí? Va a contener esta operación, ¿sí o no? Voy a guardar esto. Entonces, ahora A, ¿qué va a contener? Más el elemento elevado más 2, ¿no? Aquí, ahora sí está bien. El elemento elevado al cuadrado más 2. ¿Eso qué implica? ¿Dónde tengo que, ahora qué pasa con esa A? ¿Qué puedo hacer? En vez de hacer esto, ¿cierto? Colocar una A, ¿cierto? Miren lo que va pasando. Una especie de auxiliar. Y eso es justo lo que vamos a necesitar ahora cuando entremos a abstracción. Profe, ¿y el más no sobra? Yo creo que había ido después de división. Sí. Déjenme, permítanme corregir. Entonces, división, esperen, yo termino los paréntesis. Los paréntesis parecen estar... sí, están correctos. Acá sobra uno. Bueno, ahorita arreglo lo de eso. Y ahí están bien. Entonces, muchachos, miren lo que pasó. Yo creé y ahora ya puedo reemplazar esa cosa larga por ¿qué? Por A, ¿cierto? Estoy tratando de disminuir el código. Esos locales son muy útiles porque yo puedo hacer cálculos dentro de funciones que normalmente son largos, ¿sí? Y ahora, ¿qué sigue? El área de trabajo, ¿cierto? Que estaría acá. Acá voy a cerrar el else, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí adentro, ¿qué debería de haber? En este punto. La respuesta, muy bien. Y en este caso sería un cont. ¿Por qué es un cont? Porque necesito mapear estas condiciones que me faltan aquí. ¿Sí me siguen allí? Necesito mapear estas condiciones. Ah, bueno, necesito mapear estas condiciones, ¿cierto? Ya está cerrado el else. Esperen. Ahí está bien. Esperen, miro. Estoy de cuidado. Ya, aquí está cerrado el con. ¿Por qué metí el con acá adentro? ¿Por qué me toca usar el else? Porque para hacer el local yo necesito primero saber si la lista no está vacía. ¿Qué pasa si la lista está, si yo arranco con el local? Va a dar un error. Un first de vacío me tiene que dar error. Entonces cualquier local que ustedes van a calcular, deben ustedes garantizar que los datos estén en cualquier momento. Entonces, el único caso donde una lista no me puede proporcionar un dato es cuando está vacía, ¿cierto? Sí, eso es un auxiliar dentro de la función. Y esto es lo que vamos a necesitar para el tema que viene, que es abstracción, ¿sí? Entonces, permítanme, cierro el else, ¿cierto? El else cierra allí. Aquí estoy cerrando la función y listo. Parece que debería funcionar. En teoría. Miremos, sí, funciona. O sea, es usar local, exactamente, pero eso es lo que vamos a pillar ahora. ¿Ustedes qué ven en común entre estas dos? El XPT de lista, entonces yo podría definir B como el XPT de quién? Del first a la 3. Y ya puedo reemplazar este pedazo por B. Que miren qué va pasando con la función. Se va cortando. Yo voy acortando con cosas que son comunes, ¿sí? O sea, el local es muy útil cuando se repiten cosas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, hubieran podido usar el LED parcial, que por cierto los felicito, resultados, no sé qué clase de brujería hicieron,
pero han sido los mejores resultados en años que he tenido en un Nocional. Entonces los felicito, si han sido los mejores resultados en años. No sé qué clase de brujería hicieron, si copiaron por telepatía, no sé, pero los felicito, muy bien hecho. Profe, ¿y no se puede como ser el rey de lista? También. Como loca. Sí, ¿Verdad? Más o menos. también yo puedo hacer eso. Y se mete F de C. De hecho, yo puedo definir como f de... Ah, claro. Y ya te llamaba recursivo directamente con la... Muchachos, se me adelantaron, muy bien. En vez de aquí, en vez del llamado recursivo, yo puedo colocar C. Es que C ya es el llamado recursivo. Pero me falta un paréntesis, ¿en dónde? Sí, es que cada vez que uno va aquí sobra uno. Y aquí ya. Sí, efectivamente, yo puedo guardar un llamado recursivo también. Miren lo que dice, f de red de lista. Eso se le conoce como abstracción funcional. ¿Sí? Se me adelantaron. Si yo puedo en un local, puedo guardar un llamado. ¿Sí? Miren, f de red de lista. Y miren que siempre, es que el chiste del local es abreviar cosas que se están repitiendo. Entonces observen. Simplificar, exactamente. Observen. ¿Sí? De hecho, muchachos, yo puedo llegar al extremo. ¿Qué tienen en común estos dos? El cons, pero hay una cosa que cambia. El 4. Entonces, podemos estallarnos la cabeza y hacer una función. Define, perdón, función, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita? Veamos, él va a hacer un cons, él necesita ¿a quién? Necesita al A, al B, el número, ¿no? ¿Y a quién más? Y al C, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Una lista, todo eso. ¿Y dónde está el 3? ¿Dónde está el 3? Pone el nombre. Pone el nom. Exactamente. A esto se le conoce como abstracción numérica, extracción de datos. ¿Sí? Exactamente, muy bien muchachos. No sé qué clase de brujería están haciendo, pero están muy bien. Entonces aquí yo colocaría nom. ¿Sí? Eso, el tercer taller es esto. El tercer taller es muy similar al segundo, pero ¿qué va a cambiar? Les va a tocar usar locales para abstraer. ¿Sí? Entonces muchachos. Y borra entonces y pone la función. Exactamente, ya en vez de cons voy a poner función, envío a B, a 3 y a C. Miren cómo quedó esto de resumido. Miren cómo quedó esto, muchachos. Y abajo también. Lo único que va a cambiar ahora es que en vez de 3, 4. Y tiene que dar esto mismo. ¿Sí? Vamos a recordar esto. Y vamos a ejecutarlo. Si hay algún error, pues no pasa nada. Lo corregimos. Y observen. Miren que convertí esa función larga en algo corto. ¿Sí? Mediante el uso de locals. ¿Sí? De hecho, esto se le conoce como, esto ya es abstracción, usted ya tiene su función, y ahora bueno, ¿qué es lo que tengo yo repetido? ¿Qué es lo que yo tengo como largo? Y yo puedo utilizar locales para definir eso. Y de hecho, ustedes pueden definir funciones auxiliares dentro de las mismas funciones. ¿Cuál es la condición, muchachos, del local? ¿Cuál es la única condición que cumplir? ¿Cómo se arma un local? Tienes Abre paréntesis. la definición y después... Y definición y después el uso. El uso es solo una sentencia, ¿no? Recuerden. Definición. Y acá viene el uso. Miren acá. Entonces, ustedes aquí ya lo tienen, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hice después de acá? Porque como yo necesito el field de lista, ¿cierto? Pues yo tengo que preguntar primero si es vacío. Por eso coloqué el else, ¿cierto? Yo ya sé que el else, la lista no es vacía, puedo usar los elementos. Y ahora, ¿yo qué empiezo a hacer? Definir las cosas que necesito. Y de hecho yo hubiera podido hacer todo eso dentro de función, pero bueno, lo hicimos así, ¿sí?
Entonces, ¿qué tal? Miren toda esa función larga en que se convirtió. En eso. Sí, en esta vaina. Entonces, muchachos. Hagan eso. Una práctica. Sí, señor. Bueno, aquí está, ¿cierto? Unos ejemplos. Realmente para ver el local voy a entrar al siguiente tema. Ahí practicamos el tema del local, ¿sí? No.